Bien. Vamos a hacer algunos problemas. Si encuentro mi lapicera. No sé, la roja. Bien. Bueno. Me voló. La lapicera esta que escribe más. Bueno, no importa. Tenemos, por ejemplo, vamos a hacer algún problema de choque con cuerpo rígido, que no sé si vieron tanto. Y vamos por ahí. Estuvieron viendo un poco el de la calecita, ¿no? Que da vuelta y alguien salta. Ese podemos discutirlo. Podemos. Profe, Sí. creo que el profe Marcelo había dicho que te iba a hacer un ejercicio sobre una barra ¿Cómo? Perdón, no y te escuché. creo que el profe había dicho que usted iba a plantear un ejercicio de una barra y una bala, creo, algo así. Sí, perfecto. Vamos a hacer ese. Vamos a hacer algunos. Sí, hay un problema. El 22 habla de eso. Vamos a hacer. Empecemos con el 22. Pero parecido, no exactamente igual, así, bueno, podemos llegar a hacerlo igual, pero por lo menos a ver si les vamos deduciendo lo que pasa, ¿no? Pensémoslo un poco. Tenemos, ¿se acuerdan del péndulo, no? Esto es masa puntual, masa M puntual, y una bala que viene con velocidad, a ver si me fijo en el problema, V0, la que está colgando, y V0, la velocidad horizontal. ¿Sí? Y acá es L. El centro, bueno, este es puntual. L. ¿Sí? Vamos a hacer un. ¿Cómo resolvemos este problema? ¿Se acuerdan? Repaso. Rápido. ¿Qué es lo que pasa aquí? Por conservación de... Conservación de momento. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que estamos asumiendo? Es un choque plástico. Supongamos que se queda pegada. ¿Por qué no? Porque hay que hacer, claro, algún tipo de suposición del qué tipo de proceso va a ocurrir ahí, ¿no? Si la bala se queda junta, si rebota, si se conserva la energía. Como se queda unida. Se queda unida. Unida al bloque. Vamos a hacer esos casos que son más fáciles de resolver, ¿no? Porque la velocidad final se comparte. Choque plástico, claro. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Rápidamente. ¿Y por qué? ¿Por qué se conserva P? Me dicen se conserva P. Porque no hay fuerzas externas. O sea, no trae fuerzas externas. Bueno, se conserva P, pero ahí hay un P que se conserva en algunas. No es que se conserva P O todo sea, el la fuerza tiempo, ¿no? se conservan en X, ¿no? ¿Cómo? Se conservan Claro, en se P. conserva P horizontal, el P solo horizontal, ¿sí? Solo horizontal, porque tenemos qué fuerzas en el vertical. La normal y el peso del... La normal y el peso, pero fíjense La que normal, la tensión, perdón. la tensión, pero fíjense que la tensión, este péndulo, ni bien empieza a moverse, la tensión tiene una componente horizontal. Pero por eso, no podríamos considerar como hacíamos antes, que era como en un instante, justo Claro, cuando choca. estamos asumiendo que el choque es instantáneo, ¿no? Que el choque ocurre en un instante muy cortito, en un tiempo muy corto. Porque si el choque es un choque largo y esto empieza a subir y la bala sigue penetrando en este bloque, ahí P no se conserva. ¿Se ve? En este caso, porque la tensión aparece en X. Entonces, para que sea horizontal, se conserva horizontal en un choque instantáneo. Entonces, la tensión es solo vertical. La tensión es
solo vertical y horizontalmente P se conserva. Entonces P se conserva horizontal. Choque instantáneo y la tensión se queda solo vertical. El peso es también vertical, ¿no? Pero ese es independiente, peso, ¿no? Es independiente de lo que dure el choque. Peso va a ser vertical. Y si es instantáneo, además, aunque también podría conservarse el P vertical, porque el peso vimos que no es una fuerza impulsiva, se puede hacer el impulso del peso, si el choque es muy cortito, no cambia el impulso de la partícula. Depende del delta T. ¿Se acuerdan? El impulso es la fuerza por el delta T. Si ese delta T tiende a cero, el peso se mantiene constante. Sin embargo, la tensión sí puede tender a infinito. Cuidado con las tensiones, ¿no? Y las fuerzas de vínculo. Las fuerzas de vínculo pueden cambiar el impulso aunque los choques sean instantáneos. De hecho, si esta bala viniese con un ángulo y choca, la componente vertical se va a absorber con el impulso vertical, se va a absorber con la tensión. ¿Sí? Y solo se va a conservar el P horizontal. Eso es un lindo problema. En vez de hacerlo así, poner una bala que venga con una velocidad hacia el bloque, pero con un ángulo. Y en ese caso solo se conserva el P horizontal. ¿No? Si esto fuese un tiro, imagínense un tiro de una bala que hace un tiro parabólico, como cualquier masa que sale con una velocidad, hace un tiro parabólico. Cuando llega acá, la componente vertical no se va a conservar, solo la componente horizontal. Y eso porque la tensión es una fuerza impulsiva. Aunque el choque fuese instantáneo, la componente vertical no se conserva. Bien, ¿y cómo calculamos acá entonces? Se conserva, ya dijimos eso, que se conservaba, perfecto. Entonces, el P inicial, en horizontal, en X, vamos a poner sistema X ahí, en X, el P inicial igual al P final, ¿no? En X. Y esto es masa por V0 más 0, que es el P del péndulo, y el final va a ser, como se mueven los dos con la misma masa, va a ser 2 masa por el V después del choque, ¿no? Después del choque, que es antes de subir. Esto es todavía péndulo. Consideramos que ambas masas son iguales, ¿no? ¿Cómo? ¿Se considera que ambas masas son iguales? Sí. Este problema pretendía, estoy copiando lo del problema 22, donde pone las dos masas iguales. Sí, ¿no? Sobre una barra impacta. ¿O no? Bueno, pueden ponerlo iguales o no, eso no cambia. Si quieren, Sí, el problema dice que ambas masas son iguales. son iguales. Bueno, eso igualmente, si no, es masa del péndulo más la masa de la bala. Entonces, de acá sale V, entonces la velocidad antes es V0 sobre 2, antes de empezar a subir, ¿no? Y después con eso uno puede calcular la altura a la que llega el péndulo. ¿Se acuerdan cómo se resolvió este problema? Muy cortito, ya lo tienen resuelto. ¿Cuál sería la altura a la que llega después de que choca? Esta va a ser la velocidad inicial, esta es la velocidad inicial del péndulo de ascenso, ¿no? Del péndulo. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Después, si querés calcular la altura, lo que haces es decir que en el segundo tramo la energía mecánica se conserva. Claro. Y, bueno, planteas las ecuaciones. ¿Por qué se conserva la energía mecánica? Porque no hay ninguna fuerza que esté realizando trabajo. ¿Y cuáles son las fuerzas que están presentes? Tienen que decirlo todo eso, ¿eh? La tensión y el peso. La tensión y el peso, perfectamente. El peso sí realiza trabajo, pero ese trabajo del peso se transforma en energía potencial gravitatoria, pues es una fuerza
ustedes saben cómo calcularlo el potencial y cómo usarlo. Y la tensión no hace trabajo porque es perpendicular al movimiento. Perfecto. ¿Qué pasa si ahora, en lugar de tener... Una pregunta, ¿qué tipo de choque es este? Plástico. Se quedan unidas. Plástico, ¿no? Uy, qué letra que estoy teniendo hoy. ¿Se ve? No, se conserva después del choque. Claro, durante el choque no se conserva. Claro, antes la energía no se conserva después, a partir de que se quedan unidas hasta que sube. ¿Se entiende eso, no? Antes del choque y después del choque la energía no se conserva, porque las fuerzas de deformación que aparecen, las fuerzas internas, hacen trabajo. ¿Sí? Estamos hablando de esto después del choque, cuando ya no hay más deformación. Bueno, ¿qué pasa si en lugar de esta, acá se pone interesante la cosa, qué pasa si la masa esta, y a ver si nos ponemos en esto, a ver si lo puedo, en lugar de ser puntual, voy a poner una esfera de radio R y masa M. Y la misma masa que le pega en el centro de masa y la posición hasta el centro. Ahora sí tengo que decir hasta dónde es la L. L es hasta el centro de masa. Y esta es una masita M. ¿Qué pasa acá? ¿Sigue valiendo lo mismo? Depende de... Bueno, es cierto, pero más que eso, pongamos... En este caso, si el hilo... Acá hay otro tema que yo no dije. La pregunta es, ¿cómo está unida esta esfera ¿esto es un hilo o es una barra? En lugar de un hilo vamos a poner una barra sin masa, pero que se mantenga fija al punto, que no permita que ese punto se quiebre. La barra, un hilo sí lo permitiría, pero la barra no permite esto, ¿no? A ver si lo puedo dibujar. ¿Cómo lo puedo dibujar? No permitiría esto. Mantiene... Sí, qué horrible que me quedó. Pero esto puede pasar en un hilo. Sin embargo, si yo pongo una barra unida rígidamente, de alguna manera montada, este ángulo siempre sigue siendo de 90 grados a la superficie. Acá, a la superficie se quebró, ¿no? Este ángulo ya no es de 90, es más grande acá que acá. La misma esfera. ¿Sí? ¿Se ve cuando está subiendo? ¿Se ve que son dos situaciones distintas? Acá le golpea en el centro. Golpea en el centro de masa, ¿eh? Golpea en el centro de masa. Golpea en el centro, apunta al centro de masa. ¿Sí? Pero esto no. Esto si fuese un hilo. Entonces, en realidad acá vamos a poner una barra sin masa. Una barra sin masa. ¿Ven que es distinta la situación? Si fuese un hilo, el ángulo con el punto de contacto cambia, va cambiando a medida que va subiendo. Es decir, si esto fuese un bloque, a ver si tengo algo acá, cuadrado, voy a poner mi taza, un bloque de madera, ¿me ven ahí? Yo no veo si me ven. Si pongo... ahí me veo. Ahí se ve. Sí, se ve. Si fuese mi taza y el hilo, la taza no es lo mismo que la taza haga este movimiento que haga este movimiento, que mantenga un ángulo recto con el hilo. Está claro que esto no lo va a hacer con el hilo, ¿no? La tendencia es a que haga esto, y si el hilo es una barra bien rígida y bien apoyada, sí va a hacer esto. Digo, esto es más costoso que subir así. Porque este movimiento, ¿qué implica respecto del centro de masa de la taza? Este movimiento así, ¿qué implica? Si yo me paro en el centro de masa de la taza, yo veo que la taza... Una rotación.
hay una rotación. Sin embargo, si esto sube de esta manera, sube sin rotar. Pero en ese caso va a ir cambiando el ángulo con el hilo. El ángulo que tiene el hilo con el punto de contacto con la masa va a ir cambiando el ángulo, ¿no? Acá va a ir cambiando este ángulo a medida que sube, si esto fuese un hilo. Pero si es una barra, esto no, esto es un hilo. Pero entonces una barra rígida, eso no pasa, mantiene el ángulo. Entonces, en este caso, no va a haber rotación, y en este caso estamos en el mismo caso parecido, el mismo caso que el de arriba. Si no hay si no hay rotación, es el mismo problema. Acá aparece una rotación. Si yo hago que esta barra sea una barra y una masa, acá esto, a medida que se va a empezar a mover, va a empezar a rotar. Y si hay una rotación, hay aceleración, ocurre instantáneamente, hay un cambio de velocidad angular, hay una aceleración angular. ¿Quién hace el torque para esa ¿La barra? Durante el choque aparece un torque externo. ¿Dónde aparece ese torque externo? Pensémoslo respecto del centro de masa que está por aquí. Centro de masa de la barra. Le pregunto, ¿hay torques externos respecto de este centro de masa? ¿La barra no le está haciendo un torque cuando sube el péndulo? Claro. Bueno, eso sería interno, ¿no? Porque esta barra no tiene masa, pero esta barra acá arriba aparece una fuerza de vínculo que va a ser tal que la fuerza de vínculo acá arriba va a ser tal, bueno, esto me escribe como quiere, va a tener un ángulo arbitrario, de tal manera que usa este punto de apoyo. Piense, si no estuviese conectado acá, esto sigue moviendo, sigue trasladándose. ¿Sí? Si le pegó en el centro de masa, no va a haber rotación. Como bien decían, si le pegó en el centro de masa, no va a haber rotación, esto sigue trasladándose. Sin embargo, el punto de apoyo, esta fuerza de vínculo que aparece ahí, tiene que tener un ángulo, no va a ser una fuerza vertical, porque esto va a empezar a rotar instantáneamente. Entonces, ya no podemos decir que P se conserva, porque acá hay una fuerza externa de vínculo que aparece con componente X. Entonces, P no se conserva. ¿Sí? Esta fuerza de vínculo es externa, tiene una componente X. P horizontal no se conserva. Por esta fuerza de acá. Sin embargo, aquí, eso no aparecía. Perdón, acá arriba, ese problema no lo teníamos. Porque la tensión siempre es vertical. Y como la tensión aparece acá abajo, la fuerza de vínculo va a ser vertical durante el choque. La tensión no puede tener otro ángulo, ¿no? Lo mismo que pasa acá. La tensión no puede hacer que esto en principio no es tan fácil, que yo habría que modelarlo más distinto, pero no es tan fácil pensar como que la tensión hace que esto rote. Sin embargo, si yo obligo que el ángulo de contacto se mantenga recto, en el punto de contacto entre la barra y la esfera, ahí sí tiene que aparecer necesariamente una fuerza de vínculo para que esto... Sí. ¿Eso pasa entonces porque por la barra exclusivamente o también tiene que ver con la esfera? O sea, si fuera un objeto puntual, ¿pasaría lo mismo? Si fuese, lo podemos hacer. Si esta fuese una barra rígida y este es, en lugar de tener una masa, y tenemos una masa esférica, tenemos una masa puntual, ya esta barra no tiene que hacer un torque, porque no la hace una masa puntual, vos no la hace girar. Pensá que la barra no tiene masa y esto es una masa puntual. Ya no va a haber, respecto al centro de masa, gamma es 0, porque una masa puntual no tiene gamma. Entonces esta fuerza no aparece, esta fuerza horizontal no aparece. Claro, entonces se tiene que cumplir las dos cosas, que sea una barra y que el objeto sea un cuerpo rígido. Sí, yo puse, porque es difícil poner un bloque cuadrado, pero con un bloque cuadrado es más fácil de verlo, ¿no? Si yo pongo un bloque cuadrado, si es puntual, no va a ser esto. No tiene sentido, no hay gamma, no aparece una aceleración angular. Pero si tiene ¿cómo se llama esto? Si tiene dimensiones, sí aparece una aceleración angular.
si obligo a mantener ese ángulo. Si es un hilo donde la tensión, en este caso, tampoco. Si no aparecen rotaciones estamos en el problema anterior. Esta tensión no hizo que este bloque empezara a rotar, entonces esta fuerza no va a tener una componente horizontal, si este choque es instantáneo. Bueno, en general, el P horizontal no se conserva. Igualmente, este análisis, lo único que tienen que decir es mucho más fácil de lo que se los estoy comentando. Yo les estoy haciendo un análisis de lo que está pasando ahí, estamos viendo lo que está pasando. Pero, ¿qué es lo que tienen que considerar? Y con esto alcanza. Es decir, como esta es una barra, la barra no necesariamente va a hacer fuerza a lo largo de la barra, ¿no? Al ser una barra, tiene posibilidades de hacer fuerza en alguna otra dirección, puede hacer alguna fuerza en alguna otra dirección. Y por eso no puedo garantizar que P se conserva horizontal, porque aparece una fuerza externa que puede tener componente horizontal. Pero ¿qué sí se va a conservar? ¿Qué podemos decir que se conserva en este caso? Fíjense dónde está aplicada la fuerza externa. El momento angular respecto del punto de sujeción al techo. Claro, el momento angular respecto de O, esta fuerza no va a ser torque respecto de O porque está aplicada en el techo, ¿no? Está aplicada en este punto de contacto, la fuerza externa. Entonces, el momento angular respecto de O, no va a haber torques externos, entonces el momento angular sí se va a conservar. El P horizontal no se conserva, pero L respecto de O se conserva. ¿Eso para qué momento sería válido? Porque... ¿Cómo? ¿Eso para qué momento sería válido? Porque, o sea, cuando ya esté haciendo movimiento pendular, claro, el peso de la esfera haría un torque, sí, respecto a ese punto. Choque instantáneo, sí. Esto se supone que todo ocurre y la masa todavía no empezó a moverse. Es casi instantáneo, pero a pesar de que no empezó a moverse, empezó a tildarse, ¿no? Aparece un gamma. Todavía no empezó a subir, pero esa diferencial de ángulo que subió tiene que transferirse ese momento angular a la esfera. Tiene que haber una transferencia y eso ocurre en ese instante. Estamos asumiendo que todo ocurre en un instante, ¿no? El choque ocurre en un instante, pero en ese instante alcanza para esta fuerza vínculo que aparece muy, muy fuerte, alcanza para darle una aceleración angular a mi esfera. Bueno, L respecto de O, entonces se conserva. Está claro, no es tan difícil, ¿no? Toda esta discusión que estuvimos haciendo es tratando de analizar qué pasa con mucho detalle, pero lo que tiene que hacer es decir, como es una barra y no es un hilo, puede hacer fuerza, puede haber una fuerza que no es a lo largo de la barra, entonces esa fuerza en el punto de contacto con el externo genera una fuerza externa, un vínculo externo que tiene componente horizontal, y eso entonces P no se conserva, pero L respecto de ese punto de contacto con el techo sí se va a conservar, porque las fuerzas internas no me interesan. Lo que le pasa internamente aquí, los torques internos no interesan, sí las fuerzas. Evidentemente eso tiene que ser instantáneo, porque ni bien se sale de la posición vertical, el peso va a ser un torque. ¿Sí? Porque vamos a tener, ni bien sale de acá, vamos a tener el peso para acá y va a haber un torque respecto de O. Peso va a ser torque respecto de O. Esto es O, pero bueno, se supone que estamos tomando el caso instantáneo, ¿no? Esto no voy a tacharlo porque esto no es, este es un hilo, ¿no? Esto es un hilo, así que acá esto no lo estamos considerando, esto es otro problema. Bien, entonces, ¿cómo calculamos esto? El cálculo es muy sencillo. ¿Qué tenemos que plantear? L respecto de O. El L inicial y el L final. L inicial igual el sistema, ¿no? L final. ¿Cuál es el L inicial del sistema?
el inicial tenemos la barra y la esfera. Y la masita moviéndose con velocidad. ¿Cuál es? Uy, no, díganme si no se ve. ¿Cuál es el L inicial del sistema? El L de la masita. Claro, como esto no se mueve y esto tiene más. Entonces esto es... y el L respecto a este punto de O, ¿cómo lo calculo? Es esta distancia por producto, este vector que tiene módulo D, producto vectorial, el momento, ¿no? Sí. ¿Y eso cuánto nos da? Vamos a poner el sistema de coordenadas. X, Y y Z que sale, que es una terna derecha. X y Z hacia arriba. ¿Para qué lado va a ir ese producto vectorial? Es este vector por el P que va para ahí. P que va para ahí. ¿Para qué lado va? Para afuera de la pantalla. R por P queda para arriba, en Z vertical. Entonces, este vector R, que entonces llamémoslo R, este es el módulo de R. R, producto vectorial, masa por la velocidad inicial, va a ser igual a ¿qué? A ver si me dicen ustedes. Esto lo vieron con Marcelo hace un ratito. Si esto es L... Sería menos L ahí, o sea, porque va aquí abajo. ¿Eh? O sea, sería menos L porque va aquí abajo. No, bueno, el signo del producto vectorial dijeron que es en Z positivo, así que esto tiene que ser en Z vector, en Z versor positivo. ¿Se acuerdan, no? Es el módulo de R por el módulo de esto, por el seno del ángulo entre los dos, y este es el ángulo. Esto es θ. Pero, el ángulo entre... o sea, el vector posición que respecto de... Claro, todo esto me queda módulo, perdón, no te escuché, te dije claro, pero no te escuché. Entonces, ya no quiero hacer lo que hago habitualmente. Repetime, por favor. ¿Eh? Bueno, que yo me refería era al vector posición que quedaba hacia abajo. Claro, el vector posición queda hacia abajo, pero cuando haces el producto vectorial de un vector que va hacia abajo por un vector que va hacia la derecha, te queda positivo en Z. Claro, eso es lo que... Es correcto, sí, sí, sí. Estos signos son, tiene una componente hacia abajo y hacia la izquierda, una componente negativa para los dos lados. Va en menos Y, menos X versor y menos Y versor. Y P va en X versor. Y cuando haces el producto vectorial te queda en Z versor, positivo. Entonces te queda R por M por B0 por el seno del ángulo. Pero esto, Marcelo les mostró que este R por el seno del ángulo, que es igual R por el seno del ángulo. Este módulo de R, que lo llamé D, ¿no? Ese módulo de R es D. D por el seno del ángulo. ¿Qué es T por el seno del ángulo? ¿El largo de la barra? Es el largo de la barra, al punto hasta el centro de masa de la bola, ¿no? Sí, es este L. Este D por el seno de θ, esto es, justamente se llama parámetro de impacto. Es la distancia perpendicular al movimiento. Esto entonces queda L por M por B0 en Z versor. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces no tienen, esto no les va a quedar dependiendo desde dónde venía. Alguien preguntaba ahí, Omar, ¿por qué la fuerza de vínculo es en ese sentido? No, yo dije que las fuerzas, bueno, vamos a ver qué va a ser en ese sentido. Vamos a probar por qué. Tiene que ser en ese sentido, pero lo que yo dije es, como es una barra, no necesariamente hace fuerzas a lo largo de la barra. Una barra en general puede hacer fuerzas con componente para cualquier lado, ¿sí? Es una barra rígida, no es un hilo. El hilo sí está obligado a hacer las tensiones a lo largo del hilo. ¿Se entiende, Omar? Entonces no puedo garantizar que P se conserve porque la fuerza con el techo, en este caso, sabemos que va a ser, si el choque es instantáneo, en este caso la fuerza con el techo tiene que ser opuesta a la tensión, que es vertical. Entonces eso no me cambia nada. Porque las tensiones acá tienen que ser verticales, si el choque es instantáneo. Pero acá no. Acá no necesariamente, por más que el choque sea instantáneo, la fuerza va a ser a lo largo de la barra. Porque es una barra y no un hilo. Si fuese un hilo, pasa esto. Es distinto. Ahí sí. No vamos a tener, ahí sí P se conserva. Si fuese un hilo, P se conserva. Así que es importante, si esto está unido por más que sea un cuerpo rígido lo que tienen ahí,
por más que sea una esfera, si es un hilo lo que lo sujeta al techo, P se va a conservar, porque la tensión va a ser vertical. Si el choque es instantáneo, va a ser perpendicular al hilo. De hecho, los péndulos balísticos lo que hacen es, hago una acotación al margen por la pregunta de Omar, lo que suelen hacer los péndulos balísticos es sujetarse de esta manera el bloque, un bloque de madera. Esto es un péndulo balístico, sí, no sé si se seguirá usando, ¿no? Tienen sus años, es algo unido por 2 hilos, de manera de garantizar que el bloque se mantenga horizontal y esto suba en forma horizontal. Todo esto se comporta como no hay rotación del bloque, no va a haber, se comporta como, se conserva P, no necesitamos, después está el tema de calcular bien el largo, ¿no? Pero bueno. Estoy exagerando, estoy haciendo mal el dibujo, pero me refiero que en un péndulo balístico, este bloque es un cuerpo rígido y sin embargo, como no rota, se puede considerar como si fuese un cuerpo puntual, porque un cuerpo rígido sin rotación se comporta como toda la masa concentrada en el centro de masa. ¿Estamos de acuerdo? Si al cuerpo rígido ustedes le quitan la rotación, se comporta como un cuerpo puntual. Todo lo que vimos de cuerpo rígido lo único que agrega es la parte de rotación. Todo lo que consideramos rotación. Bueno, perfecto. ¿Y el L final qué es? Dijimos que se queda pegado. El L final, este es el L inicial. Y el L final ¿cómo lo calculamos? No es el momento de inercia de la barra más el momento de inercia de la esfera por la velocidad angular. Supongamos que la masa esta se pega a esta. Claro, supongamos que esto se pega ahí, es el momento de inercia del sistema, ¿sí? Bueno, supongamos que la bala penetra y se queda alojada en el centro de la esfera, si no se nos complica. Penetra en la esfera y se queda ahí alojada en el centro, si no habría que calcularle el momento de inercia con la esfera ahí en el poder. Eso tiene que decirlo el problema. ¿Cuánto penetra? Eso tiene que decirlo el problema, no puedo modelarlo todo, ¿no? Pero supongamos que queda alojada en el centro de la esfera. Y si no queda alojada en el centro de la esfera, hay que calcular el momento de inercia de ese cuerpo que les queda medio. Entonces es el momento, L va a ser, L final, va a ser el momento de inercia del sistema respecto de qué punto. De O. De O. Respecto de O, por omega. El omega que va a ser el omega inicial de este péndulo. ¿Sí? Llamémoslo directamente omega inicial. Porque después va a ir cambiando. ¿Se acuerdan que esto es el omega en principio, ¿no? Después esto va a ir frenándose. El omega. ¿No debería haber también orbital? ¿Cómo? ¿No debería haber también orbital para L? Además de spin. Respecto de O, vamos a tener las dos cosas. Este L, al calcularlo respecto de O, vamos a tener algo orbital y algo de spin, pero al estar calculado, al tomar el cuerpo rígido fijo en este punto, esto es todo, respecto de este punto O, está girando respecto de ese punto O. Es un punto fijo de rotación, no es un punto instantáneo, ¿no? Entonces es todo giro alrededor de ese punto. Entonces, considerando al momento de inercia, al L respecto de este punto, es pura rotación. ¿Y cómo es el I, este I del sistema? ¿No? A esto me refiero inicial antes de empezar a subir, ¿no? El péndulo, antes de empezar a subir. Aquí, ¿qué es este momento? ¿Cómo calculamos este momento de inercia? Es el de una esfera, pero respecto de este punto de O, ¿cómo lo calculamos? Con Steiner, ¿no? Con Steiner. Es 5 medios de la masa por R² más la masa total por L².
pero además tiene una masa puntual con masa m en el centro. ¿Sí? Tenemos la esfera, pero con otra esferita, con otra masa puntual, que es la bala, alojada en el centro de la esfera. Entonces, además, si quieren, esto va a ser el de la esfera sola, lo pongo acá, momento inicial, como vector, ¿no? Como vector, más el m por el L cuadrado del omega inicial, porque se mueve solidario. Así que hay que sumarle m por L cuadrado, y este m es la masa de la bala. Esto es de la esfera, y esto es de la bala. Entonces, resumiendo, fíjense qué rápido que se resuelve. Un segundo. Profe, ¿no falta el de la barra también? Ah, no, pero no tenía masa. Masa cero. Sí, si quieren ponerle masa, le ponemos masa también, pero... Ahora vamos a hacer uno con una barra con masa, así hacemos el del problema de la página. Pero me parece que este es un caso intermedio, entre tener una barra con masa distribuida y tener una esfera. Y ahora vamos a ver esto. Vamos a ver alguna conclusión que podemos sacar extra al caso. ¿No está por ahí mi lapicera que escribe mejor? ¿No la viste? No. Bueno, no sé qué hice. No se me pierden las cosas. Bueno, esto fue preso azul. No, esa no escribe. Bueno, no importa. Gracias. Ah, esta. Sí, gracias. Escribe un poco mejor. Bueno, entonces, tenemos... ¿cómo sería entonces el L del sistema? Entonces, eso de ahí, L inicial, lo hago en una hoja aparte, así queda claro. Oh, me rompió esto. Bueno, el L del sistema, ahora dejó de escribir bien. Inicial, bueno, L final del sistema. Bueno, entonces el L inicial me habían dicho que es L por M por B0. Todo esto en Z, ¿no? En Z. En Z versor. Todo esto en Z versor. No lo pongo el versor en cada caso, pero es así. Y de este lado vamos a tener 5 medios por la masa de la esfera por R cuadrado más M por L cuadrado, y si incorporo la masa pegada en el centro, es M por L cuadrado por omega, llamémoslo el omega inicial de la rotación. ¿Sí? Este es L, el largo de desde O, este es L la distancia, este L es la distancia entre O y el centro de la masa de la esfera. Bien, y acá podemos despejar el omega inicial. Fíjate que ahí alguien me había preguntado, ¿quién me había preguntado qué pasaba si el radio de la esfera era 0? Si teníamos una masa puntual. Yo, profe, Francisco. Fíjate, Francisco, si R vale 0, fíjate que recuperás lo mismo, porque L por I, L por omega inicial, es lo que había llamado antes la velocidad. ¿Cómo la había llamado antes? Era la velocidad V. Era lo que había llamado antes velocidad V. ¿De acuerdo? Fíjate que tenés M por V0 es 2M por V. Si vos pones el radio igual a 0, te queda, como esto es la velocidad, lo que había llamado la velocidad V, te va a quedar, esto es 0, te queda 2M por L por V. Perdón, un L se me va con el otro, te queda 2M por V. Es decir, te queda, por este lado vas a tener L, cuando R tiende a 0, vamos a hacer el caso de R tendiendo a 0, M por V0, y acá me queda 0 más 2M por L por omega I. Este M por omega I es V, el L se me va con este L, y me queda el caso
del péndulo ideal. Por más que sea una barra. Porque no hay nada que rote. Acá el problema está, cuando tenemos un cuerpo rígido, no está en que la barra es rígida y puede hacer torque, en realidad, esencialmente. Bueno, acá dice lío. ¿Para qué puse esto acá? Bueno. El problema no está en que el cuerpo rígido, que sea una barra y que pueda hacer fuerza. Es cierto eso. Al ser una barra puede haber una fuerza horizontal externa, entonces no puedo decir abiertamente que se conserva P. Pero si no hay nada que rote, P se va no hay gamma, no hay torques externos, no hay torques externos porque no hay gamma. Es al revés la cosa, no va a haber torques externos porque no puede haber gamma si es todo puntual. ¿Sí? No va a haber rotación. Rotación de spin. Sí va a haber L, ¿se entiende? Pero un L orbital. Acá el que se necesita es el de spin. El L de spin es el que se lleva la energía cinética de rotación respecto del centro de masa. No va a haber energía cinética de rotación, perdón, en este caso no me importa la energía cinética, no va a haber L respecto del centro de masa. Tampoco va a haber energía cinética, pero la energía cinética no tiene nada que ver acá. No mezclemos las cosas. También podemos calcular cuánta energía se pierde durante el choque. Bueno, entonces esto queda claro, este es el caso límite, pero en general podemos calcular la velocidad final, la velocidad B, también la podemos calcular dividiendo L por ahí. Entonces, de acá podemos despejar el 5 medios de mr cuadrado más 2ml cuadrado. Esto va a ser igual a omega i. Y si quieren la velocidad, esto va a ser la velocidad sobre L, la velocidad del punto del centro de masa. Esta es la velocidad del centro de masa sobre L, si quisieran calcular eso. Entonces multiplican por L, acá les queda un L cuadrado, bueno, pueden hacer algo. Pero en el caso del radio vale 0, esto es un I, una I. Si el radio vale 0, recuperan el caso anterior. Si tenemos una barra, bueno, ¿quedó claro este problema entonces? Vamos al problema de la práctica, ahora mucho más rápido, porque sabemos cómo pensarlo. Ahora tenemos una barra de longitud 2L, una barra homogénea, y una bala de masa M, con velocidad VO. Impacta en el centro. ¿Sí? Este es el problema de la práctica. ¿Se conserva P? El momento lineal. No, No se conserva. ¿Por qué? porque aparece una fuerza arriba. Claro. En principio puede aparecer una fuerza de vínculo que tiene componente horizontal. No se conserva P porque hay torques, porque hay fuerzas, perdón. No se conserva porque hay fuerzas en X e Y externas. Y no son fuerzas que tiendan a cero cuando la interacción tiende a cero, porque son fuerzas de vínculo. Profe, Que hacen ahí sí. porque hay una fuerza, ¿qué es lo que estaría rotando? Ah, bien, buenísimo. O algo abajo. Claro, ¿qué pasa? Cuando la bala pega, pensemos qué pasa si esto no estuviese acoplado al techo. Y esta bala le pega en el centro de masa. Esto, claro, sigue así. Sin embargo, por estar acoplado al techo, esto empieza a rotar. Fíjate que va a haber un L respecto del centro de masa, ese L de spin. Y ese L de spin requiere que haya un torque durante la interacción, ¿no? Ese torque que ocurre debido a esta fuerza. Esta fuerza de vínculo tiene que tener una componente horizontal en menos X para que genere este torque. Esto es X, esto es Y.
Bueno, pero fíjense, mucha discusión, pero es muy fácil de resolver. Después podemos calcular cuánta energía se pierde, porque yo hablé de energía a veces, cuidado cuando hago esas cosas, ¿no? Porque cuando uno habla así, enfrente se mezclan las... Digo, si me escuchan decir algo que es incorrecto, por favor, corríjanlo. O algo que no se entiende, posiblemente puede ser incorrecto, ¿no? Si ustedes vienen siguiendo y hay algo que no les suena, pregunten. Bueno, tenemos... Pero se conserva el momento angular. Ya dijimos que en el punto de contacto, sí. Claro, respecto de O. Respecto de O, porque la fuerza externa, que no es el peso, ¿no? Además del peso que siempre es vertical, siempre es vertical, además es no impulsivo. El peso no nos preocupa, sabemos que el peso lo podemos sacar de encima cuando el tiempo de interacción es muy pequeño. Entonces, se conserva el momento angular respecto de O porque la fuerza externa tiene componente, no hace torque respecto de O. ¿Por qué no hace torque? Y el peso, como es vertical, tampoco hace torque respecto de O. ¿Por qué no hace la fuerza de vínculo, no hace torque respecto de O si tiene una componente horizontal? Porque la distancia respecto a ese punto es 0. Claro, porque está aplicada en el punto donde estoy calculando los torques. El peso es vertical y no hace torque respecto de O porque es vertical. Ah, lo explico de nuevo. Sí, cómo no. Me dice Josué que sí explico el tema de las fuerzas impulsivas y las no impulsivas. Sí, lo puedo explicar. El caso de un sistema de partículas es más fácil, pero es la misma idea que en el rígido, es exactamente lo mismo. Ven que es bastante parecida la cosa. Bueno, pero sí podemos entonces, como esto se conserva en el momento angular inicial va a ser igual al momento angular final. Inicialmente... Gracias. Inicialmente, ¿cuál va a ser el momento angular? De Z. Inicialmente, ¿cuál va a ser el momento angular? Masa por V0 por L en Z, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es una masa puntual moviéndose con velocidad hacia la barra. ¿Tiene momento angular respecto de O? Sí. Es el momento lineal por el parámetro de impacto, que en este caso es L, que es la distancia perpendicular. Ya directamente no me pongo a hacer toda la cuenta del seno del ángulo, porque ya lo saben eso. Fíjense que a medida que van haciendo ejercicios, van agilizando, pues se van dando cuenta de cosas que pueden usar en general, ¿no? Y esto es igual a el momento después. El momento después va a ser el momento de inercia de la barra respecto de O más el momento de inercia de la masa m respecto de O por el omega después del choque. En Z esto también va a ser componente, ¿no? Porque esto va a rotar, fíjense que esto va a rotar en el sentido, va a empezar a rotar en el sentido antihorario. Todo esto va en Z. Sí. En Z. Perfecto. Entonces Z no me importa. Y este momento inicial de la barra respecto de O, ¿cuánto vale? ¿Cuál es el momento de inercia de una barra respecto al centro de masa? ¿Es m por L cuadrado sobre 12? Más Steiner, ml cuadrado. Este es el momento de la barra. Díganme, esto es el momento de la barra respecto de O. Más el de la masa puntual en L, que es m por L cuadrado. ¿Sí? Y esto por omega. Entonces ya está, con esto calculamos en Z. Con esto calculamos directamente omega después del choque.
Y con omega después del choque tenemos la velocidad del centro de masa, tenemos lo que quieran. Esto va a ser m por b dividido ml cuadrado sobre 12 más, podemos sumar todo, ¿no? Un doceavo más 2 es, ¿cuánto es un doceavo más 2? 24, 48, 2 por 12, 24, 25 doceavos, ¿no? 25 doceavos por m por L cuadrado. Fíjense que las masas se me van y esto va a ser igual al omega. Me queda entonces omega, justo después del choque, va a ser 12 V0 sobre 25 L cuadrado. Y si quieren la velocidad del centro de masa es omega, en este punto inicial, ¿no? Es omega por L. Profe, me perdí. ¿No es 2L respecto de O o lo pensé mal quizá? ¿Cómo? ¿No es 2L respecto o estoy mal? Yo capaz que... 2L claro. Respecto de O, no, pero esto colisiona en el centro de masa. Claro. No, pero tenés razón, claro. Esto es la barra completa, es la longitud de la barra. Acá esto es 2L al cuadrado, correcto, es 2L al cuadrado. Y esto es respecto del centro de masa. Ahora esto sí, más ml cuadrado. Claro, acá es 4 sobre 12. Sí, no se ve, profe. Gracias. Esto es masa por 2L al cuadrado sobre 12, porque esta es la longitud de la barra, no de media barra. Esto sí está bien, porque es la distancia de O al centro de masa, sí es L, y esto está bien porque es la distancia de la masa al centro de torques, que es O. Entonces acá me queda 4, claro, 4 sobre 12. 4 sobre 12 es un tercio, más 2, 6, 7 tercios. Esto es 7 tercios. Gracias. Me equivoqué. Esto es 7 tercios. Esto es 3 sobre 7. Sí, cuidado con eso. 7 tercios, está bien, ¿no? 1 tercio más 2 es 7 tercios. 7 tercios. Entonces me queda 3 séptimos de V0. Entonces, omega por la velocidad del centro de masa es 3 por V0 sobre 7L. Esta es la velocidad del centro de masa. ¿Está bien esto? No, acá me falta un L. Acá me falta un L que tengo que cancelar. Acá tengo un L, si no las unidades no dan. Y acá hay un L que se me fue. Un L de arriba y un L que se me fue. Entonces acá este L no está. Este L con este L se me va. Si no las unidades son incorrectas. Me queda 3 séptimos de 0 sobre 7L. Ay, corre un poquito la hoja para arriba, que no sé, yo no alcanzo a ver lo que estás haciendo. Ahí. Es 3 séptimos de V0 por L sobre 7L cuadrado. Una L se me va con la de abajo. Y la velocidad del centro de masa me queda 3 séptimos de V0. La velocidad del centro de masa después del choque. Con eso podemos calcular cuánta energía se pierde durante el choque. En este caso se va a perder más energía que en el caso de un choque con toda la masa concentrada en el punto, porque va a haber además que esto además tiene que rotar, así que seguramente se va a perder más energía en ese caso. ¿Podemos calcular cuánta energía se pierde durante este choque? ¿Se conserva la energía? Es un choque elástico, ¿no? No es elástico, claro, es un choque, ya lo dice el mismo nombre del choque, es un choque plástico, así que seguramente no se conserva la energía. ¿Por qué no se conserva la energía? ¿Quién hace el trabajo? Tenemos la barra
Venía todo bien hasta que se me fue. Y tenemos la masa que está chocando. Y acá tenemos esta fuerza de vínculo ahí. No estoy dibujando ni el peso, no estoy haciendo el diagrama Coulomb, estoy dibujando algunas fuerzas. La fuerza de vínculo. Ahí. Para ver si se conserva la energía tenemos que ver los trabajos, ¿no? Trabajos. Hay que ver trabajos. El trabajo del peso no me importa porque consideramos que es instantáneo el choque. Entonces el trabajo del peso no me interesa. No cambia la altura instantáneamente durante el choque. Pero durante el choque, ¿qué trabajos hay? ¿La fuerza de vínculo hace trabajo? ¿No tiene que ver con el trabajo de las internas más que con la fuerza? Y tenemos que ver todos los trabajos posibles, ¿no? Trabajos internos y externos. Claro, pero para ver. En un Claro. choque plástico a veces capaz que no hay. Yo pensaba, supongamos si fuera un péndulo ideal y fuera un choque plástico. Claro, el tema es que en el choque plástico, fíjate que la tensión no hace trabajo. Claro. No hace trabajo, pero tenemos que considerarla, porque si hace trabajo, por más que sea una fuerza externa, para ver si la energía se conserva, tenemos que analizar los trabajos. Trabajos de las fuerzas internas y externas. Fuerzas internas y externas. En este caso, las internas, bueno, son difíciles de dibujar, ¿no? Son las fuerzas que aparecen durante la colisión. Van a aparecer fuerzas durante la colisión. Son fuerzas de interacción que no son complicadas y hay todas fuerzas ahí a lo largo de la barra también. Hay todo si uno toma 2 puntos de la barra, va a haber fuerzas entre ellos. Son complicadas, pero tenemos una ventaja. Dijimos que las fuerzas internas de un rígido no hacen trabajo. ¿Sí? Eso lo habíamos dicho, es algo que estamos usando. Las fuerzas internas de un rígido no hacen trabajo porque no cambia la distancia relativa entre los puntos. Eso es importante. Pero acá, cuando la masa se incrusta, sí, porque la masa se va a deformar y sí, va a recorrer una distancia menor que la de la... Va a haber una deformación ahí. Pero tenemos que ver, las fuerzas externas, ¿hacen trabajo esta fuerza de vínculo? Díganme eso. ¿Cómo hago para saber si hace trabajo o no? Digo, no hace trabajo. ¿Y cómo sé que no hace trabajo? Porque está aplicada a un punto con velocidad nula. Si una fuerza, no me importa si hace torque o no, está aplicada a un punto con velocidad nula, no hace trabajo. No me importa si es un rígido o un sistema de partículas. Esa fuerza no va a hacer trabajo, porque vimos que en todos los casos, eso siempre se puede escribir como fuerza por la velocidad de ese punto. Y esa velocidad puede escribirse al final como una velocidad angular y te queda el torque por el diferencial θ, eso lo vimos en la clase pasada. Pero si está aplicada a una fuerza, a un punto con velocidad cero, esa fuerza no hace trabajo. Bueno, y las fuerzas internas, lo veremos, entonces, ya es un trabajo menos. Entonces nos queda el trabajo de las fuerzas internas. ¿Y cómo calculamos el trabajo de las fuerzas internas? Entonces, es fácil. Entonces, la variación de energía cinética, no va a haber energía potencial, ¿no? Energía potencial, la variación de energía potencial es cero porque el choque instantáneo. Choque instantáneo. Variación de energía cinética más. Variación de energía potencial igual a trabajos de... Todas las fuerzas. Todas las fuerzas. En este caso, las fuerzas internas más el trabajo de el peso, que dijimos que va a ser cero, más el trabajo de la fuerza de vínculo, que dijimos que va a ser cero porque está aplicado a un punto con velocidad cero. Esta va a ser cero porque de vuelta, porque estamos en un caso de choque instantáneo. Todo el trabajo del peso, como no se movió, el peso no hace trabajo porque no hay un desplazamiento, ¿no? Es muy corto. Pero las fuerzas internas sí. ¿Y cómo sabemos que hacen trabajo las fuerzas internas? Y porque hay variación de energía cinética.
Es decir, esta masa se tiene que deformar, se tiene que terminar deformando para, si ustedes hacen esto, la bala no va a quedar igual. O la bala o la barra, uno de los dos se va a terminar. Esa energía va a parar a algún lado. Tiene que pasar eso. Es obligado, ¿no? Es interesante que uno puede, con una ecuación tan sencilla, predecir lo que va a pasar. Es decir, cuidado, si uno choca ahí, va a terminar rompiendo cosas. Hay energía que va a ir a parar a algún lado. Entonces, esto me queda. La variación de energía cinética es fácil. Es la energía cinética final que... ¿Cómo podemos escribir la energía cinética final? Un medio de la masa total por la velocidad del centro de masa al cuadrado más un medio de I respecto del centro de masa, el I total, por el omega que calculamos al cuadrado. Y ahora vemos cómo calculamos esto. Y la energía inicial es un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Esto va a tener que ser el trabajo de las fuerzas internas. Esta va a ser la variación, es la variación de la energía cinética. La velocidad... O sea, en este caso, Sí, decime. en este caso solamente van a hacer trabajo las fuerzas internas. Claro, solo va a ser trabajo de las fuerzas internas. Sí. Esta es la energía que se pierde durante el choque. ¿Y cómo hacemos? Claro, una cosa que uno puede poner acá es algo que, un punto que tenga un pequeño elástico, entonces absorba esa energía, ¿no? Un pequeño desplazamiento y absorba la energía, qué sé yo, si uno no quiere que se rompan las cosas. Depende, ¿no? Hay un montón de... Justo Sí. te iba a preguntar si el trabajo de las fuerzas internas se interpreta siempre como deformación de los cuerpos. Y va a parar a algún lado. Tiene que haber algún tipo de movimiento relativo ahí, ¿no? Si hay trabajo, si se mantiene todo rígido, exacto, dijimos no hay trabajo de la fuerza interna. Si la bala se mantiene con su configuración rígida exacta y las barras se mantienen con su configuración rígida exacta, no puede haber trabajo de fuerzas internas, porque no hay desplazamiento relativo de posiciones. Entonces, alguien tiene que ceder. ¿Sí? Un rígido tiene trabajos internos. No hay trabajos internos. Sí hay trabajos internos, pero son todos iguales. Y se cancelan todos los trabajos internos. Porque los desplazamientos son todos tal que la distancia relativa se mantiene igual. Eso se puede probar, no lo probamos, pero... Pues entonces me queda un medio de la masa, que era la velocidad del centro de masa, ¿se acuerdan? Era el omega, lo tengo por ahí. El omega por L. Esto es omega por L, que es 3/7 de V0. Me faltaría el momento respecto del centro de masa, el total. El I respecto del centro de masa, el total, el que incluye todo, es M por 2L al cuadrado sobre 12 respecto del centro de masa. Así que no le tengo que agregar a Steiner más el de la masa, M por L cuadrado. ¿Sí? Entonces me queda 1/3 más 1 es 4/3 de M por L cuadrado. Y ya tenemos todo. El omega, ¿y el omega quién era? Y el omega era 3/7 de V0 sobre L. Ahí se me fue, ¿no? El omega era 3/7. Entonces, podemos calcular todo. Me queda un medio de la masa total. La masa total es 2m. Por la velocidad del centro de masa al cuadrado es 3V0 sobre 7 al cuadrado. Más un medio de la I del centro de masa, que es 4/3 de M por L cuadrado, por el omega cuadrado, que es 3V0 sobre 7L al cuadrado, menos un medio de la masa por V0 cuadrado, y este es el trabajo de las fuerzas internas, o lo que es lo mismo, es la variación de energía cinética. Si ustedes le preguntan la variación de energía cinética, es esa, que es el trabajo de la fuerza. Bien, y acá tenemos energía cinética de traslación más energía cinética de rotación. Perdón, de traslación más la de rotación, ¿no? Sí, lo dije bien. Entonces, ¿cómo calculamos? Hay que calcularlo. Te queda 3 por 3, 9, 49. Me queda M por 49, 9 sobre 49
E0 cuadrado más 2 tercios, 9 sobre 49, es 2 por 3, 6. Bueno, fíjense, 6 sobre 49, estoy haciendo muy rápido. M, el L cuadrado se me va, M por B0 cuadrado, menos 1/2 de MB0 cuadrado. Esta es la variación de energía cinética, que es el trabajo de las fuerzas internas. Y si ponen todo junto, no sé, 9 sobre 49 más 6 sobre 49 es 15. Menos, no sé, menos 1/2. 15 sobre 49 menos 1/2. Alguien, por favor, haga la cuenta. Esto está bien, ¿no? Es 4 tercios de 2 tercios. 9 sobre 49 es 6, sí. 6 sobre 49, sí, creo que sí. Y la calculadora la perdí. Bueno, no sé dónde está. No importa. Sí, me dio menos 19 sobre 98, pero bueno. Menos 19 sobre 49. ¿Cómo lograste que te parezca un 48? ¿Está bien 48? 98. Ah, 98, ahí sí puede ser. Menos 19 sobre 98. Masa. ¿Está bien que le dé negativo? Se pierde, así que... Se pierde. La variación de energía cinética es negativa, quiere decir se perdió energía, y el trabajo de las fuerzas internas es negativo. Es decir, sí, ese trabajo de las fuerzas internas es un trabajo negativo. Correcto, se perdió. Bien. ¿Queda claro este problema entonces? ¿Quedó más o menos? Sí, sí. Y alguien me había preguntado cómo era el tema de las fuerzas impulsivas respecto de las fuerzas no impulsivas. Y eso tiene que ver con choque. Se los digo muy rápido. A ver si podemos. Fuerzas impulsivas. No impulsivas. Es decir, ¿cuándo una fuerza es impulsiva? ¿Qué es el impulso? Para eso tenemos que ver qué es el impulso. En este caso estamos hablando, esto va a pasar lo mismo, esto es el impulso de la variación, es el P final menos el P inicial. También se puede definir un impulso, J, que es un impulso angular, que es L final menos el L inicial. No lo vimos así, pero es la misma idea. Es la misma idea, es la variación de L. Si el L se conserva, el impulso del sistema tiene que ser cero, el J del sistema tiene que ser cero, la suma de todos los impulsos tiene que ser cero, la suma de todos los J tiene que ser cero, para que el P final del sistema sea igual al P. Esto es el impulso de cada partícula, de cada partícula. Cada partícula le pasa eso. Entonces, para que esta J, que es la variación de L, es el L, la suma de todos los L final, menos la suma de todos los L inicial, ¿esto a qué tiene que ser igual? Dijimos que eran los torques externos, ¿no? ¿Sí? No, esto se conservaba. No, la derivada de esto, la derivada respecto del tiempo de esto, tiene que ser los torques externos. Si no hay torques externos, entonces esto, perdón, me estoy haciéndolo mal. Esto se va a mantener constante, entonces esto va a ser igual a esto, perdón, la derivada respecto del tiempo de la suma de todos los L, después vemos quién es L final, esto lo borro de acá. De la sumatoria de todos los L es los torques externos, la suma de todos los torques externos. Si esto se mantiene constante, la suma de todos los L se mantiene constante y el L final va a ser igual al L inicial. Fíjate que cuando si integramos ambos lados, acá me queda la suma de todos los L. Y aquí me queda la suma de todos los L's. Y del otro lado me queda la integral
de los torques externos por dt, entre algún tiempo inicial y algún delta t. Fíjate que si el tiempo de interacción es muy pequeño, el torque tiene que tender a infinito para que cambie, para que haya un suma de L. ¿Sí? Tiene que haber, para que ocurra esto, el tiempo de interacción tiene que ser o bien grande o el torque tender a infinito, porque si esta integral se hace en un intervalo muy pequeño y el torque es alguna constante, esto va a tender a cero. Bueno, las fuerzas no impulsivas son fuerzas que no dependen de este tiempo de interacción. Por ejemplo, el peso. Si yo hago esta integral, el torque del peso, no me importa cómo esté aplicado, en un intervalo muy pequeño, esto me va a dar 0 y la suma de L's me va a quedar, esto suma de L's final e inicial. Acá hice la integral, así que acá sí tengo que poner suma de L final menos inicial. La suma de L final menos inicial me va a dar 0, es decir, L se va a conservar. Sin embargo, si yo tengo una fuerza que, ¿cómo sé cuando una fuerza no es impulsiva? Esto es el impulso, este es el J. La suma de L es el J total. J total. Yo sé que el L final menos L inicial no me da 0. Si no me da 0, necesariamente tiene que haber una fuerza que tiende a infinito si esto ocurrió en un tiempo muy corto. Necesariamente tiene que haber. Y esas fuerzas son las fuerzas de vínculo, que se mantiene el vínculo. Acá, cuando aparece esta fuerza de vínculo, y esta fuerza de vínculo hace que este punto se mantenga quieto sí o sí. Y hace lo que tiene que hacer. Si no, se rompe. ¿Sí? Es decir, vale lo que tiene que valer para que este punto se mantenga fijo. Así que no importa la bala que pegue acá, si esta fuerza puede tender a infinito, de tal manera que este punto se mantenga fijo. Así que, si yo tomo respecto del centro de masa, va a aparecer un torque, por más que la interacción sea muy rápida, va a aparecer un torque infinito tal que, respecto del centro de masa, esta suma de torques externos no me va a dar 0, por más que la interacción sea pequeña. ¿Y cómo sé que no me va a dar 0? Porque hay un cambio de L. Hay un cambio de L. Al haber un cambio de L, esto no puede ser 0, y la única explicación es que esta fuerza tendió a infinito. Y eso es razonable, porque esta fuerza tiene que ser lo que tenga que ser para que este punto se quede quieto. Esta es la explicación conceptual de lo que está pasando. En las cuentas, en principio, las fuerzas que son constantes son no impulsivas, porque no dependen del tiempo en que ocurre, y eso va a tender a 0 cuando la interacción tiende a 0. Y las fuerzas de vínculo, que mantienen un vínculo sí o sí, siempre van a ser impulsivas. Respondo a tu pregunta, no sé quién la había hecho. Josué, ¿respondo? Sí, ahora me quedó muchísimo más claro, gracias. Buenísimo, bueno, me alegro. Si no, sigo repitiendo, ¿no? Me pongo a repetir como... Bueno, ustedes díganme si entienden o no, y lo busco alguna otra manera de decirlo. ¿Sí? Bueno, creo que con esto cubrimos un poco un punto importante, que es el tema del choque. Está el tema de la calecita, ¿entendieron? Antes de irnos, igualmente después lo pueden ver, ¿no? Si no, los que se tuvieron que ir por el horario, después lo pueden ver. Pero de alguna manera estamos agregando alguna hora extra porque la clase del martes no la tenemos, así que, bueno, no la tenemos porque es feriado, no es porque ya estaba computada, ya estaba fuera de cómputo, no es que estamos perdiendo una clase. Pero bueno, agregamos algún minuto extra para que les sirva un poco más la cosa. ¿Cómo hacemos en el caso de una calecita que está girando? Les voy a tirar un problema más. Y ya cortamos. Una calecita. Esto nos lo hicieron con Marcelo, que gira alrededor de un punto y acá hay una persona. Bueno, entonces si lo hicieron, quiero que me lo cuenten un poco y lo discutimos un poco más. ¿Qué pasa si esta persona da un paso afuera de la calecita? Si la persona había caminado, o sea, si la calecita ya tiene velocidad angular, lo que sucede es que la calecita sigue con velocidad angular.
porque la persona cuando sale de la calecita sale con velocidad. Bueno, entonces hay dos maneras de hacer esto. Bien, perfecto. Varias maneras. Vamos a poner dos casos. Uno, que es un tipo, ¿se acuerdan de Mr. Magoo? No, bueno, gente mayor de edad. Que caminaba y no le importaba nada. Entonces esta persona da un paso al frente. ¿Qué pasa cuando una persona da un paso al frente y se baja de una calecita? ¿Qué le pasa a esa persona? Viene caminando y da un paso al frente sin importarle nada, y da un paso al frente. ¿Qué le pasa acá? La calecita gira. Pero a la persona que pisa el suelo que no se está moviendo, ¿no? Esto está girando con una velocidad angular omega. Las fuerzas de vínculo están todas en este punto, que es el eje de rotación. Fuerzas de vínculo están por ahí. Es decir, respecto de O, no hay torques externos, ¿sí? Porque es el único, es lo que mantiene, si lo ponemos en horizontal, no hay rozamiento, no hay rozamiento. Y acá tenemos el buje, y acá aparece una fuerza de vínculo en cualquier dirección para que esto se mantenga. Así que es una fuerza arbitraria, pero está aplicada en ese punto, si es que no hay rozamiento, ¿no? Que nada lo frena. Todo esto no hay rozamiento y esto se mantiene, esa fuerza de vínculo. Esta fuerza de vínculo respecto de O no hace torque, entonces no hay torques externos. No hay torques externos. Entonces, ¿qué pasa si no hay torques externos? Respecto de O, ¿no? ¿Qué pasa si no hay torques externos respecto de O? El L se conserva. El sistema respecto de O es constante. Es un vector constante. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa si el hombre se baja? Y acá es muy importante saber cómo se baja. Si da un paso al frente, esa pobre persona se rompe la cabeza y que alguien me explique por qué. Como que se lleva su cantidad de movimiento con él. Y claro, ¿no? Acá no deja de valer lo que ya sabíamos de antes. Si tiene una masa por velocidad hacia arriba, tiene esa masa por velocidad. Si uno intenta variar la cantidad de movimiento de esta persona, que es masa por velocidad, cuando varía y apoya un pie en el piso y tiene velocidad cero ese punto, el resto del cuerpo sigue con la otra, se va de cabeza. ¿Sí? Cuando abandona la calecita, el hombre aquí va a tener omega por L. Va a ser su velocidad cuando la abandona. ¿Estamos de acuerdo con eso? Apenas antes de tocar el piso, antes de tocar el piso. Una vez que toca el piso y tiene velocidad, el piso tiene velocidad cero, se va de cabeza. Pero antes de tocar el piso, esta persona esta es la situación antes de tocar el piso. Entonces, sabiendo esto, este es el omega inicial, este es el omega inicial. Entonces, este es omega por L, es la velocidad que él tenía antes, omega inicial por L. Ahora la pregunta es, ¿qué omega, si es que hay uno, va a tener qué omega va a tener la calecita, el omega final? ¿Cuál va a ser el omega final? Y sabemos que como no hay L, como no hay torques externos respecto de O, L se va a tener que conservar. Y el L final tiene que ser igual al L inicial. Si el L inicial, ¿a qué es igual? Momento de inercia de la calecita más el momento de inercia de la persona, todo respecto de O, por el omega inicial. ¿Sí? Como vector. El omega inicial que apunta hacia arriba en Z. Y es decir, esto, saben calcular, ¿no? Y el L final, ¿a qué es igual? Es el I de la calecita respecto de O, por omega, más el L de la persona, es una masa puntual que tiene esta velocidad, más R, que es L, por P, que es M por omega I por L. Y esto tiene que ser igual al omega inicial, que es el omega de la calecita inicial más el I de la persona respecto de O por el omega I.
todo en Z, ¿no? ¿Estamos de acuerdo acá? ¿Cuánto vale el I de la calecita? Bueno, no lo estuvieron viendo, así que no sé cómo pueden estar de acuerdo. El I de la calecita respecto de O por omega es el L de la calecita, y este es R por P. Esto es una masa puntual que se mueve con esta velocidad, R por P, masa por velocidad. Esta es la persona. Esto es lo final, ¿no? Esta es la velocidad final. Es decir, después que salió de la calecita. Y esto va a ser a la omega inicial. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el I de la calecita respecto de O? Es M por L cuadrado sobre 2. Es un cilindro, supongamos. Por omega, más, acá me queda M por L cuadrado por el omega inicial. Y esto es igual al I respecto de O, que es M por L cuadrado sobre 2, más el I de la persona respecto de O, que es la masa por L cuadrado, porque está parado, es una masa puntual parado en la distancia L. Y esto es el igual a omega I. Fíjense que acá les queda, cuando pasan esto restando para allá, les va a quedar que omega es igual a omega I, porque les queda, bueno, hagan la cuenta, esto se me va a ir con esto, y cuando se me va a cancelar todo y me queda omega igual a omega I. Pero el problema está en que, ¿qué pasa si la persona no hace esta pavada de caminar, dar un paso al frente? Sino es un chico que tiene muchas habilidades, ¿cómo se llaman estos chicos que hacen parkour? O alguien que tiene habilidad de bajarse en cosas de movimiento, y en lugar de dar un paso al frente, salta. Salta de manera de caer bien parado. Y caer bien parado significa caer con velocidad cero. ¿Puede hacer eso alguien? Y yo veo que hay gente que hace eso, ¿no? Y si la calecita no está moviendo muy rápido, no es tan difícil de hacer. Uno salta, se impulsa y salta y cae con velocidad cero. Tiene que tener cierta conciencia de cómo hacerlo, pero uno puede hacerlo. Bueno, está bien, no tiene que ser exactamente cero porque es cierto, uno puede acomodarse en el piso. Pero supongamos que esta persona es muy habilidosa, sabe hacerlo muy bien y cae con velocidad cero. Es decir, tenemos otro caso donde la persona estaba acá, y esto con el omega inicial, pero en el caso final, sabemos que es muy habilidoso y esa persona cuando cae, antes de tocar el piso, él ya tiene velocidad cero. Antes de tocar el piso tiene velocidad cero. La pregunta es cuál va a ser la velocidad final, angular. Esta persona ahí, vista de arriba, tiene velocidad cero antes de tocar el piso. ¿Y cómo logró eso? Saltando. Y eso lo puede hacer perfectamente. Es otra manera de abandonarlo, de abandonar la calecita, mucho más inteligente. Después hay casos intermedios, donde no tiene exactamente velocidad cero, pero logra disminuir la velocidad, no se va de cabeza y se acomoda, como vos decís, con el rozamiento del piso. Bueno, no entiendo la pregunta, Omar. Decís, ¿cómo transforma esa energía? ¿A qué te referís? Si él salta de tal manera que queda ahí en el aire, se impulsa de tal manera que queda ahí en el aire, cuando cae al piso, cae bien parado y no hay problema. Y lo puede hacer. Claro, tiene velocidad y logra y se impulsa. Claro, su cambio de momento lo logra él con el impulso que él le da a sus piernas. Es decir, el cambio de momento lineal, su impulso, se lo dan las piernas. Salta, es una fuerza interna, ¿no? El cambio de impulso, el delta P de la persona, esto es el delta P de la persona, es la integral de las fuerzas internas. Bueno, me quedé sin lapicera la que funcionaba, se quedó sin batería. Es la fuerza interna diferencial T. Es decir, esto lo puede hacer en un intervalo delta T. Esto lo puede hacer si tiene suficiente fuerza en las piernas, puede impulsarse de tal manera de lograr que el P final sea cero, pero tiene que tener habilidad para hacerlo. ¿Sí? Pero digo, está en él, está en la persona. Es una fuerza interna.
Es una fuerza, bueno, interna del sistema, pero es la fuerza que la calecita le hace a él, que es igual a la que él le hace a la calecita. ¿Sí? ¿Se entiende? Es un integral de una fuerza interna. Puede hacerlo. Puede hacer que su P final valga 0. Y le transmite, obviamente le va a transmitir, ¿cómo va a ser la omega final de la calecita después de esto? ¿Mayor o menor que antes? Mayor. Indudablemente. Él al frenarse le transmite todo el P, ese P se lo transmite, se lo tiene que transmitir, porque esta fuerza interna que a él lo frenó, a la calecita la aceleró. Después mantiene una omega final más grande. Pero calculémoslo. Nos queda, inicialmente, tenemos lo mismo que antes. El I de la calecita respecto de O, que directamente lo ponemos. M por L cuadrado sobre 2 por el omega inicial. Esto es inicial. Más M por L cuadrado, que es de la persona, que tiene la misma omega porque se mueven juntos. Por el M inicial. Pero ahora tenemos el M por L cuadrado sobre 2 por el M omega final más 0, que el hombre que saltó no tiene velocidad. Al no tener velocidad no tiene L. Este L es R por P. Porque es una masa puntual. No tiene L. Sin embargo, R por P acá sí. Entonces, si ustedes calculan esto, les va a quedar el omega final más grande que antes y le va a quedar justamente, el omega final va a ser, a ver si lo hago bien, esto es 3 medios de M por L cuadrado, es 3 veces omega inicial. Dígame que está bien eso. 3 veces, este es el omega final. Fíjense que tenemos casi el mismo problema donde la velocidad angular de la calecita se triplicó porque el tipo saltó. A los pobres gente que quedó dentro de la calecita les dio, claro, les transfirió todo eso. Saltó y aceleró a la calecita. Puede hacerlo perfectamente. El L total se conserva, no hay ningún problema. Él logró tener... Esto es equivalente a tener una piedra grande y tirarla de la calecita. Si yo se la paso a alguien y se la paso en forma radial a la calecita, no pasa nada. Pero si yo la tiro hacia adelante, es decir, tangencial a la calecita, la freno a la calecita. Porque parte de ese L se lo lleva a la piedra que tiré. ¿Sí? Esto se puede pensar con tirando piedras también. Si uno tira una piedra hacia adelante, la calecita se va a frenar. Si uno tira una piedra hacia atrás, la calecita se va a acelerar. Una piedra que formaba, obviamente, que antes se movía con la calecita, ¿no? Estaba acá este hombre parado con una piedra y la tira para atrás, la calecita se va a acelerar. Si la tira para adelante, la calecita se va a frenar. Porque el momento angular se lo lleva a la piedra. Y como el momento total se conserva, porque no hay torques externos, ese es el caso, ¿no? A ver, esto está bien. 1 más 1 medio más 1 es 3 medios. 1 medio, sí, es 3 veces. Esto puede ser un intervalo de tiempo muy chiquitito. Claro. O no. Sí, es el tiempo que se impulsa con las piernas. Claro. La gente en la calecita, vos fíjate, va a sentir que venía con una velocidad angular y de repente se aceleró la calecita, claro, la aceleró él al saltar de esa manera. Sin embargo, si da un paso y se baja dando un paso, la velocidad angular de la calecita se mantiene constante. Sí, lo estuve hablando con Marcelo esto, y él dio la primera parte, ¿no? Dio este ejemplo. ¿Sí? O los dio los dos. Me parece que me quedé solo. Solo la primera parte. Ah, perfecto. Sí, es lo que me dijo. Estoy hablando con él, me dice, bueno, dale, contarles la segunda parte, así de paso ven que el mismo problema puede tener varias soluciones, dependiendo de justamente hay cosas que uno no... tiene que ser dato. ¿Cómo es que la persona se baja de la calecita? Eso tiene que ser dato. Se deja caer, da un paso, salta. ¿Cómo es que se baja? Bueno, buen fin de semana y gracias por permanecer hasta esta hora.
Chao, gracias por la clase. Buen fin de. Gracias. Chao. El delta P que escribiste ahí igual al impulso durante el instante en que se impulsa. El delta P que escribiste igual al impulso durante el instante en que se impulsa. Claro, este delta P termina siendo, a ver si está acá, este delta P termina siendo un delta L, porque cuando yo lo multiplico por P, R por P, me da un delta L, que tiene que ver con el torque de las fuerzas internas de interacción. Claro, este delta P, que es el de la masa puntual que salta, no sé si esa es la pregunta, ¿eh? Es solo en el instante que durante, claro, es solo en lo que dura el impulso que se toma. Aparece ese delta P. Si no, está parado ahí. En el momento en que se baja, ahí empiezan a sentir las consecuencias, la gente que está en la calecita también, ¿no? Toma impulso y hace semejante fuerza, puede hacer tal fuerza que ese torque interno hace que la calecita se frene, se acelere un montón y él se frene. Pero la suma total de los torques internos no generan L total. Él se lleva L, la calecita, él se lleva L0, L igual a 0, y la calecita adquiere un montón de L. ¿Está bien? Bárbaro, buenísimo. Bueno, buen fin de semana. Igual, gracias, Manuel. Nos vemos. Nos vemos el jueves. Consultas por el chat. Aunque les resulte, a veces les resultan preguntas que les parecen tontas o que los exponen, a nadie les preocupa que ustedes hagan una, no sé, no es el tema, la pregunta sea tonta o no, así que pongan preguntas que a ustedes les parezcan tontas, pónganlas en el chat si les resulta, porque uno está cansado a veces y no les salen las cosas, pónganlas porque esas mismas preguntas les pueden servir al resto de los compañeros, a los otros chicos, así que pónganlas en el chat, no hay en el foro, no hay problema. La persona no puede cambiar con su cuerpo el P. Claro, la persona no puede cambiar su P y fuerzas internas, pero está usando una fuerza externa que es la fuerza con la calecita, externa a él, pero interna al sistema, que es calecita más persona. Entonces, la persona no puede cambiar el L total, pero puede hacer que su L valga 0 y que la calecita tenga un L mayor. Es decir, esos torques internos no hacen que el L total cambie. Y de hecho no cambió, porque el L total sigue siendo igual antes y después. Pero él logra, con esa fuerza interna, que su L valga 0. Porque para él, la fuerza que él hace con la calecita es una fuerza externa. No es interna. Estoy contestando la pregunta, Omar, la que tenías. El tema es de pasar de sistema a sistema, ¿no? Si tomás la persona como sistema, que no forme parte del sistema, y la calecita como dos sistemas separados, claro, es una fuerza externa. Siempre se necesita para cambiar el P una fuerza externa, totalmente. Buenísimo. Bueno, buen fin de semana y cualquier cosa, hagan comentarios también en el video si ven que algo lo dije mal o algún error que encuentren también. Eso les sirve al que el resto que está mirando. A mí no me preocupa, al contrario, lo agradezco. Errores todos, sí, es muy difícil no cometer errores. Yo trato de no cometerlos. Creo que todos tratamos de no cometerlos, pero es muy difícil. Bueno, buen fin de semana y nos vemos el jueves.